Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con este vídeo sobre el Athletic Club de Bilbao. Nico Williams, porque es muy importante. Porque es ejemplificante de lo que otrora le sucedió al Fútbol Club Barcelona con Josep María Bartomeu. Es decir, cuando vas al límite del presupuesto en el pago de salarios, cosa que está sucediendo con el Athletic Club de Bilbao y que le ha llevado a vender como nunca en estos meses. Atentos a este artículo y después vamos a investigar un poco y dar las cifras que nos coloca la prensa sobre el Athletic de Bilbao para que comprendáis la magnitud del problema que puede tener el conjunto vasco y sobre todo entender que el adiós de Nico Williams podría estar muy próximo, tan próximo como el próximo verano. El Athletic de Bilbao hace caja con las ventas, se titula este artículo de Mundo Deportivo. Los traspasos de Unai Gómez al Udinese, ojo, Unai Gómez, este jugador que era muy prometedor y estaba muy considerado en Lezama para acabar siendo un titular en el Athletic Club de Bilbao a largo plazo, traspasado al Udinese. Y Z al Cádiz reportan 6 millones de euros fijos más lo que llegue en variables. La marcha por 4 millones y medio del bermeano a Italia, de Unai Gómez, entra en el top 10 histórico de movimientos de salida del club bilbaíno. Por 4 millones y medio de euros pírricos ha traspasado el Athletic Club de Bilbao a Unai Gómez. Recordemos, porque hay que recordarlo siempre, de las dificultades que tiene el Athletic Club de Bilbao a la hora de contratar futbolistas, dada su filosofía fantástica de tener solo jugadores de la región, de su comunidad autónoma. Unai Gómez es uno de ellos y evidentemente encontrar sustitutos no es nada fácil, teniendo en cuenta que lógicamente pues la muestra, la cantidad de jugadores disponibles dentro del País Vasco no es la misma, lógicamente, solo una pequeña porción de lo que sería el mercado mundial al cual se dirigen todos los demás clubes. Por eso tiene tanto mérito lo que hace el Athletic de Bilbao y por eso creo que nuestro amigo Uriarte la ha cagado de lleno con el caso Nico Williams y ahora el tiempo le va a pasar la factura. Endica Río nos trae el siguiente artículo. Hace no tanto era poco habitual que el Athletic ingresara dinero en sus arcas a través de algo tan cotidiano en el fútbol como la venta de jugadores. La mayoría salían al terminar su vinculación con el club rescindiendo algún año que les quedara o los más sonados vía cláusula, pero no mediante un acuerdo con otro club sin necesidad de acudir a la escapatoria del contrato. Desde 2008 con el traspaso de Aduriz al Mallorca, que no llegó a cobrar íntegro, hasta 2024 con el de Unai Núñez al Celta, que fue por fascículos porque empezó como una cesión, no hubo ninguna venta. Esta semana se han producido dos que han servido como pistoletazo de salida a la operación salida en el Athletic. Entre las marchas de Unai Gómez y Urco y Z, a Udinese y Cádiz respectivamente, la escuadra bilbaína percibirá cerca de 6 millones de euros fijos más lo que pueda sumar en el futuro a través de variables. Una vía que la entidad está explotando de manera más recurrente desde la llegada de Jon Uriarte a la presidencia. Sobre todo con futbolistas que no ocupan un papel protagonista en la plantilla. Unai Gómez fue el 18º en el ranking de minutos en la pasada campaña e IZ el 26º. Repito, Unai Gómez era un futbolista que en Lezama estaba tenido en cuenta como más que posible titular a futuro. Hay que añadir que el Athletic encara un curso sin Europa, así que habrá menos oportunidades a repartir. Y de paso, se suple la falta de ingresos precisamente por no disputar competición continental. Unai Gómez puso rumbo al Udinese a cambio de unos 4 millones y medio más otro millón y medio posible si se cumplen determinadas variables. Una cifra, la cantidad fija, que deja el movimiento del bermeano dentro del top 10 histórico del Athletic. Cabe destacar que las 4 primeras posiciones de ese ranking las ocupan jugadores por los que se pagaron sus respectivas cláusulas de rescisión.
Kepa, 80 millones al Chelsea. Laporte, 65 millones al Manchester City. Javi Martínez, 40 kilos al Bayern. Ander Herrera, 36 al United. Lo primero que aparece, habiendo aceptado Ibaigane una oferta de otro equipo, es Del Horno, que fichó por el Chelsea por 12 millones cuando su blindaje era de 20. Apenas duró un año en Londres con Mourinho y en la 2007-2008 ya jugó cedido en el Athletic por parte del Valencia. Por detrás suya, Unai Núñez, 7 millones al Celta, Caranca, 6 millones al Real Madrid, al Madrid, Aduriz, 6 millones al Mallorca, Unai Gómez cierra el top 10 empatado con Lizarazu, 4 millones y medio al Bayern. Iceta se ha ido al Cádiz después de que pagara cerca de 1,5 millones. Un desembolso notable para un conjunto de la liga Hypermotion, ese 1,5 millones efectuado por el Cádiz. El cambio de reglamentación de la federación genera que se produzcan más ventas entre clubes, no solo en el Athletic, y es que a partir de esta campaña está limitado a 6 el número de cesiones que realiza cada equipo. Duña Beitia e Ivonne Sánchez, por ejemplo, se han ido traspasados a Sporting y Cádiz respectivamente. Por tanto, Ibaigane se reserva un derecho de tanteo y opciones de recompra con los dos exjugadores del filial. Los dos préstamos consumidos por ahora son los de Ibai Sanz y Eder García, ambos del Córdoba. La operación salida ha cogido vuelo en el Athletic y se espera que tome más velocidad. Son varias las posiciones con overbooking y no hay hueco para todos. La portería, el lateral derecho, el centro del campo y las bandas del ataque. Hay nombres sobre la mesa. Es el caso de Aguirrezabala, que tiene mercado, y Unai Simón es inamovible. También vencedor, al que le resta un año de contrato, pero no cuenta para Terzic y no está entrenando en el equipo de Lezama. Bien, esta es la noticia, tal cual. Estos son los jugadores que el Athletic Club Bilbao ha traspasado, ha vendido, y ahora evidentemente vamos a hacer el análisis que corresponde. Vamos a hacer el análisis de por qué el Athletic está vendiendo tantos futbolistas. Bueno, el motivo es obvio. La mala, nefasta temporada anterior y unos salarios que se están comiendo los ingresos, todos los ingresos, ¿no? De modo, ya visteis unas declaraciones del propio Jon Uriarte que si el club no entra en Europa, evidentemente no hay que vender. Hay que vender y así lo está haciendo. Así lo está haciendo. De momento ha recaudado 6 millones de euros que le pueden ir salvando de tener que hacer más ventas, aunque, como escuchasteis en el artículo, va a intentar seguir vendiendo futbolistas. Estos son los números del Athletic de Bilbao. La web es Capology, suele ser bastante certera. Estos son los salarios, la web de salarios, en lo que se refiere al Athletic de Bilbao. En esta web podéis comprobar la de cualquier equipo. Se llama la web Capology, ¿vale? La tengo aquí. Aquí, arriba a la izquierda, ¿lo veis? Capology. Bien. Primero un inciso aquí en este vídeo y recordar pues cómo se conforma el presupuesto del Athletic de Bilbao, ¿no? El año pasado el Athletic de Bilbao tuvo un presupuesto de 186 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto 6 veces inferior al de un equipo como el Barça prácticamente, ¿no? 186 millones de euros, repito. Gastos. Iremos después con los gastos. Pero ¿cómo confeccionamos los ingresos? ¿Cómo confeccionamos la partida de ingresos? Porque el Athletic de Bilbao más o menos acumula una partida de gastos fijos de alrededor de 155, con lo cual, sobre el papel, el Athletic de Bilbao, con ese presupuesto de 186, no excede mucho, ¿no?, de los gastos reales, así que incluso podría tener beneficios. Pero, ¿cuáles son los ingresos del Athletic de Bilbao? Los ingresos del Athletic de Bilbao, los fijos, serían pues los derechos audiovisuales, 82 millones de euros, los socios, abonos y el ticketing del estadio anual, que hace un año fueron de 26 millones de euros, con lo cual estamos en 108. 108.
Posición en la liga, premio por la liga. Dada su posición, creo que ha recibido unos 10 millones de euros. Evidentemente ha quedado muy por debajo de lo que tenían planeado y esto probablemente esté ocasionando las salidas que está viendo, además, evidentemente, del nombre en mayúsculas de Nico Williams. 10 millones por la liga y evidentemente cuando el equipo va a la Champions, ahí se producen unos ingresos mínimos más o menos en torno a 30-40 millones de euros, ¿no? Unos 20, 15-20 si se va a la Europa League. Pero es que el Athletic Club de Bilbao no ha ido a ninguna de estas competiciones, con lo cual estamos hablando de 82 de la televisión, 26 de socios abonados y ticketing. Estamos hablando de 10 millones por la posición en la liga. Estamos hablando de 118 millones de euros de un club cuyos gastos de personal es de 120. Entendemos ya el problema, ¿no? Entendemos el problema. Bien, vamos con la tabla de salarios. El coste de la primera plantilla. Aquí lo tenéis. Lo lidera Nico Williams con 21.360.000 euros que le cuesta al Athletic de Bilbao. Es decir, 10 millones y medio de euros netos. Sorprende también ver la cantidad que percibe Iñaki Williams, una auténtica bestialidad en caso de ser cierto lo que muestra aquí Capology. ¿Y qué decir de Aymeric Laporte? Madre de Cristo. Madre de Cristo. La apuesta, evidentemente, ha sido muy fuerte por parte del Athletic de Bilbao y no se ha habido refrendada sobre el terreno de juego. Está claro, es una apuesta por pelear, por estar entre los 5 mejores de la liga y ha salido rana. Y ahora el peligro es que vuelva a salir rana. Porque esta temporada, repito, el Athletic jugó Champions y tenía ese colchón de la garantía de disputar esa competición. Un colchón de 40 millones de euros mínimos. Al final creo que han sido 50. Pero, ¿qué pasará si el Athletic Club de Bilbao repite una campaña como esta? Pues ya os digo yo que alguno de los 4 que veis ahí arriba, Nico Williams, Iñaki Williams, Aymeric Laporte y Unai Simón, es más que probable que tenga que preparar las maletas. Es así de simple, porque entre todos, la cantidad total que paga el Athletic en salarios asciende a 113 millones de euros en salarios de la primera plantilla. A esto hay que sumarle, lógicamente, los gastos de las instalaciones de Lezama, los gastos del personal de Lezama y los gastos de toda la cantera. Gastos del entrenador. Bueno, aquí va el gasto de entrenador también incluido. Es increíble, ¿eh? Nico Williams se come una sexta parte de todo el, pues de todos los gastos del Athletic de Bilbao. Es tremendo. Es tremendo. Pero no sé si me sorprende más el pastizal de Laporte. Aunque claro, Laporte siempre ha tenido un salario muy alto y tampoco iba a venir gratis. Pues bueno, esto es lo que ha decidido en su día Jon Uriarte y las consecuencias se verán. De momento ya se están viendo. Pequeñas, pero significativas. Porque esta, la de Unai Gómez, créesme, tiene toda la pinta de ser la punta del iceberg. La punta del iceberg que viene, que se acerca a las costas de Bilbao. Ese iceberg que podría impactar de lleno y hundir completamente la gabarra del Athletic de Bilbao. Uriarte, nos vemos pronto. Estamos ahí esperando. Veremos qué sucede con Nico Williams. Aunque bueno, conociéndote, capaz eres de vendérselo al Madrid. ¿A que sí?
Un fuerte abrazo del Raso de Habla Urana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!